Listo. Y ya te comparto la pantalla. Ahí estás viendo. Sí, ahí ya veo. Listo. Bueno, entonces habíamos quedado en esta diapositiva del cono arterioso. Yo te había comentado que era uno de los sitios que, digamos, cuando te pedían nombrar como todo el recorrido que hacía la sangre, pues es un sitio importante nombrarlo. Este cono tiene una estructura como una forma de embudo y permite el paso de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Listo. Eso por ese lado. Seguimos acá con la otra. Bueno, tenemos también lo que es la banda moderadora. En las diapositivas, por cierto, el profe ya me pasó las diapositivas, pero digamos hay cosas que no encontré ahí de imágenes, entonces hay cositas que las busqué como para que anatómicamente te hagas una idea dónde se encuentran. No sé si ahí tú ves, voy a hacer la presentación. No sé si cuando, si ves el cursor, ¿sí lo ves? Sí, Bueno, entonces pues la banda moderadora está acá. ¿Qué es importante decir aquí? Pues que la banda moderadora no cumple una función de contracción propiamente dicho, sino que lo que nos ayuda es a evitar la distensión excesiva que pueda tener la pared del ventrículo cuando se da la sístole, es decir, cuando se da la contracción. En palabras de Heredia, para que no se sople el corazón, sería más o menos, porque me acuerdo mucho que él lo decía así. Entonces, él como que hace como ese sostenimiento para mantener la forma y la estabilidad del corazón. Entonces, esa es la banda moderadora y ella se encuentra entre los músculos papilares, que recuerdas que los vimos la otra vez. Em, Aquí, por ejemplo, que había dos en el ventrículo y que había uno en el tabique interventricular. Bueno, entre esos músculos papilares se encuentra la banda moderadora. Él siempre pregunta mucho por esa banda. También tenla ahí en cuenta que puede ser como pregunta de quiz. Bueno, mmm, creo que habíamos hablado sobre, me voy a volver un poquito acá, sobre los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Te había dicho por encimita que eran quimiorreceptores que me servían como para dar aviso sobre los niveles que había de oxígeno, del cambio de pH de la sangre, de si había mucho CO2 o no. Pero entonces, ¿qué es importante acá? Que tengas en cuenta que los cuerpos carotídeos, es decir, este, se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida común. Ahorita pues no sabes cuál es esa, pero ahorita vamos a hacer un recorrido donde te voy a mostrar dónde se origina esa carótida, pero para que digamos, que creo que te lo dije la vez pasada, para que te lo memorices un poquito más fácil, siempre que pienses en este cuerpo carotídeo, piensas cuerpo carotídeo, carótida. Entonces ahí tú ya empiezas como a posicionarte más anatómicamente. Entonces ten en cuenta que ese cuerpo carotídeo se va a ubicar en la bifurcación. ¿Por qué bifurcación? Es porque se divide en dos, pero eso lo vamos a ver ahorita. Em, y los cuerpos aórticos, ese también te puedes ayudar como a posicionar anatómicamente, porque los cuerpos aórticos van a estar en el callado de la aorta. El callado de la aorta es simplemente este, mira. Es como esa curvita, ese que en la mayoría
de las imágenes lo vas a encontrar como arco aórtico. Arco aórtico y callado de la aorta es lo mismo. Entonces, simplemente con el mismo nombre tú te vas guiando cuerpo aórtico en el callado de la aorta, cuerpo carotidio en la bifurcación eh, de las carótidas, de la arteria carótida. Bueno, vamos para donde estábamos. Listo. La válvula aórtica. Pues sería esta, que creo que también habíamos hablado, que es la que permite que la sangre que está en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que es el que va a enviar toda la sangre hacia la arteria aorta para que vaya a toda la circulación sistémica y le entregue pues todos los suministros de oxígeno, de nutrientes y demás a todo el organismo. Ella se encuentra a la salida de la válvula aórtica y regula el paso de la sangre desde ese ventrículo izquierdo hacia la aorta. Ella está formada por tres válvulas o también podemos llamarle compuertas, o sea, son como esas tres puerticas y también son llamadas semilunares. Entonces tú le puedes decir que está formada por esas tres valvas o cúspides, también llamadas semilunares. Cada una de esas válvulas que tú ves aquí o valvas tienen una forma de copa de brasier. Eso es algo que también te van a repetir mucho durante este corte, porque tanto estas como la tricúspide, como la bicúspide mitral, que estaba en el ventrículo izquierdo, tienen esa forma de copa de brasier. Entonces, digamos, no la imaginamos así, chan, así como las copitas de brasier. Y entonces es por eso que, digamos, ellas tienen esa facultad de que se abren para acá. Y en el caso de las tricúspide, la mitral, como habíamos hablado anteriormente, que tenían estas cuerdas tendinosas que no permitían que se abriera hacia el lado contrario. A diferencia de la válvula aórtica, pues ella no cuenta con esas cuerdas tendinosas. Em, Algo que también es importante es que, digamos, hay un animal muy particular que es el buey. Cuando, digamos, ya los bueyes viejos, o sea, ya han llegado a cierta edad, ellos em, llegan a presentar una patología en esta parte. A ver, empecemos porque estas válvulas se insertan en el anillo aórtico, que es una estructura fibrosa que forma parte del esqueleto cardíaco. O sea, estas válvulas se van a insertar, esto también tienes que aprendértelo de memoria. Estas válvulas se van a insertar en el anillo aórtico, que es una estructura fibrosa que forma parte del esqueleto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Con estos animales que son los bueyes ya viejitos, lo que pasa es que dentro de ese anillo aórtico puede producirse una osificación natural. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa de ser tejido fibroso a ser tejido ya esquelético, o sea, pasa a ser hueso como tal. Entonces, eso forma dos huesos que se conocen como huesos del corazón del buey o la osa cordis. Y esa osificación ocurre precisamente en esta válvula aórtica. Especialmente pues en ese anillo del cual te acabo de hablar, que es donde se fijan estas valvas o estas compuertas de las que te acabé de mencionar. ¿Cuál es el problema con esto? Que de pasar de un tejido fibroso a pasar a un tejido, a una osificación, es decir, a un hueso, pues esto pierde, va perdiendo su movilidad y su funcionamiento. Porque, pues como sabrás, en los huesos no hay elastina ni demás, entonces esto compromete la fisiología de la válvula. Una pregunta que te pueden hacer y también te lo voy a adjuntar en el documento es que describas la válvula aórtica. Entonces la respuesta es, la válvula aórtica está formada por tres
valvas, ¿cierto? O tres compuertas. Heredia también le dice tres tapitas. Semilunares con forma de copa de brasier, que impiden que el flujo sanguíneo vaya del ventrículo izquierdo, que impiden que el reflujo, perdón, sanguíneo vaya hacia el ventrículo izquierdo. Y pues lo que te acabo de decir, en el buey viejo, parte de esa válvula pues puede convertirse en hueso y pues el nombre de ese hueso es el que te acabo de decir ahorita, que es el de la osa cordis, o hueso del corazón del buey, también se le dice. Entonces, simplemente la función de esta válvula es permitir que cuando ella se cierra, ¿cierto? Y aquí hizo el proceso de contracción, hizo la sístole, pan, salió la sangre y salió hacia la aorta. Entonces, posterior a que esta válvula se cerró, la idea es que no haya un retorno venoso hacia el ventrículo, sino lo que ya salió, salió. No sé si de pronto hasta ahí tienes alguna duda o quieres que te repita alguna cosa. Me quedé en lo de la osa cordis, no sé, solo me quedó el nombre, pero no sé a qué te referías con eso. Bueno, resulta em, que esta válvula, que es la válvula aórtica, esta válvula, que es la válvula aórtica, no va a permitir que la sangre que salió de la contracción haga un retorno venoso hacia el ventrículo. Simplemente aquí se contrajo, salió la sangre, se abrió la válvula aórtica que tiene tres compuertas, ella se va a cerrar y entonces ya va a pasar a circulación sistémica. ¿Qué es lo que pasa con el animalito del que te estoy hablando? Que cuando el buey, que es un animal ya, digamos, geronte o geriátrico, o es un animal viejito, ya digamos con el tanto uso que hace esta válvula, de tanto estar abriéndose, cerrándose, son animales que están muy expuestos a trabajos forzados, entonces esto empieza a desgastarse. A ver, por ejemplo, Ana en histología, tú ya estás viendo histología, ¿cierto? Sí. Sí, Bueno, Ana en histología, si no te lo ha dicho, en algún momento te va a decir que cuando un epitelio, digamos, se desgasta o tiene que hacer un cambio, por ejemplo, te pongo un ejemplo, las personas que fuman mucho tienen en los pulmones un epitelio cilíndrico, si no estoy mal. Si estoy mal, ahí me disculpas, que yo histología así como que no mucho. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese epitelio es el encargado de hacer todas las funciones que requieren los pulmones, intercambio gaseoso y demás. Entonces, las personas que fuman mucho llega a un punto que ese epitelio no resiste más y tiene que hacer un cambio. Es decir, va a haber una capacidad que tiene el organismo de poner otro epitelio que sea más resistente, pero eso no es sinónimo de que ese epitelio vaya a cumplir con las mismas funcionalidades que tenía el otro, que sí era el adecuado para que esté en esa zona, sino que simplemente por adaptación le tocó que poner otro epitelio para que le aguante el voltaje de estar fumando todo el tiempo, em, pero el otro epitelio pues no va a cumplir a cabalidad todas esas funciones. Entonces, eso lo vas a ver en quinto semestre y si no me falla la memoria, eso se llama metaplasia. Metaplasia es cuando hay un cambio de una célula que está madura por otra madura, precisamente porque necesita hacer esta adaptación cuando hay un daño en el tejido. Entonces, tú puedes cambiar un epitelio de una célula eh, de un tejido epitelial como el que te acabo de hablar del pulmón por otro, digamos, no sé, uno plano, como te dije, tenía un epitelio cilíndrico. Entonces se lo cambió porque fumó mucho y estoy buscando uno más resistente y se lo cambió a uno plano. Listo, eso fue un cambio, pero está dentro de la misma línea epitelial.
¿Qué pasa en este caso con este animal? Había un tejido fibroso y lo cambió por un hueso. ¿Por qué? Porque, digamos, yo no puedo cambiar un tejido epitelial por uno de un hueso. Siempre que hay un cambio celular, tiene que ser por la misma línea. ¿Cuáles son las líneas? Hay una línea que es de epitelial, como la que te acabo de decir, y la otra que es mesenquimal. ¿Mesenquimal qué significa? Mesenquimal significa tejido fibroso, todo lo que son huesos, todo lo que son cartílagos. Entonces, en el caso de este animalito, cuando ya han pasado tantos años y esta válvula se ha desgastado tanto, pues simplemente el organismo hace ese cambio. Entonces, hace un cambio de tejido fibroso por un cambio de un tejido de hueso. En este caso, el hueso que se va a encontrar ahí o el hueso que se forma es el hueso del corazón del buey o la osa cordis, que es pues lo mismo. No sé si de pronto ahí sí me hayas entendido o te enredé más. Sí, no, no, sí entendí. Bueno, bueno, bueno. Entonces, tenemos también el retorno del corazón, el retorno venoso al corazón, pues simplemente que creo que es algo que también te había nombrado, pues como recordarte, porque uno entre más le dicen las cosas, a mí me pasa así, más se te queda. La sangre venosa del abdomen y del tren posterior, es decir, de los de los miembros posteriores, va a llegar al corazón de la vena cava caudal. Aquí es inferior, pero tú ya sabes que es caudal. Entonces, eso también lo habíamos visto en una diapositiva, que era esta, que la sangre venosa que venía del abdomen y que viene de los miembros posteriores va a llegar al corazón a través de la vena cava caudal. Y la parte del diafragma, es que eso está por allá adelante, a ver si sino que en esa sí no tenía como una fotico mejor. Esta. Creo que no lo habíamos mostrado así desde la vez pasada. Del diafragma, sí te había dicho que salían dos venas, que son las venas ácigos y hemiácigos. Hemiácigos con H y ácigos sin H, que desembocan en la aurícula derecha. Eso sí creo que te lo había dicho. Entonces vienen de acá, del diafragma, y llegan a la aurícula derecha, que también te había comentado que no llegaban directamente a las venas cavas, sino que eran directico a la aurícula derecha. Bueno, la circulación del corazón derecho. Entonces, desde la aurícula derecha, la sangre, pues como te había dicho anteriormente, aquí te voy a repetir cositas, pero es porque poco a poco vamos a ir metiendo nuevas partes para que no nos perdamos. Entonces, aquí en la aurícula derecha, como sabemos, va a pasar la sangre a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, ¿no? Entonces de allí la sangre va a ser impulsada por el cono arterioso, que es el que vimos ahora, que tiene una forma de embudo, eh, y ahí va a ir a la arteria pulmonar, que es esta. Bueno, entonces, cuando tú veas esta curvita aquí, esto va a ser el arco aórtico o callado de la aorta. Yo creo que lo mejor es que te lo aprendas como callado de la aorta porque así te lo van a estar diciendo todo este tiempo. Sino que en las fotos aparece más que todo es arco aórtico. Entonces, aquí en el callado de la aorta se van a originar dos ramas principales de esta arteria pulmonar. Una derecha y una izquierda, que va a ir una al pulmón derecho y otra al pulmón izquierdo.
Entonces, otra vez, sale del ventrículo derecho, cono arterioso, del cono arterioso pasa la válvula pulmonar y de allí, debajo del callado de la aorta, esa arteria pulmonar se va a dividir en dos ramas. Una que se dirige al pulmón derecho y otra que se dirige al pulmón izquierdo. En los pulmones, pues ya como habíamos hablado, pues simplemente esa sangre se va pues a oxigenar y luego retorna a la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares, que son las venas que va a llevar sangre rica en oxígeno y va a llegar a través de 6 venas pulmonares, 3 de cada pulmón. Eh, y pues ya simplemente pasa a la aurícula izquierda, válvula mitral o mitral o bicúspide, pasa posteriormente al ventrículo izquierdo, válvula aórtica y ya pues pasa por el callado de la aorta y ya pues sigue para circulación sistémica. ¿Hasta ahí vamos bien o te repito alguna partecita? No, yo creo que está bien. Bueno, em, bueno, entonces pues posteriormente en el callado de la aorta, al salir del ventrículo izquierdo, esta curvatura, que es la que te describí anteriormente, em, o sea, hay una diferencia acá entre humanos y entre animales. En los humanos, como nosotros estamos así en dos patas, por decirlo, esta curvatura se dirige hacia abajo. Y cuando estamos hablando de un animal, esta curvatura se va hacia acá, o se va hacia caudal. Entonces, caudal hacia los animales y hacia abajo cuando estamos hablando de humanos. Del callado de la aorta, que es este es un nuevo nombre, el tronco brachiocefálico común, que es una arteria, a ver si está acá, que es una arteria que se va a encargar de llevar sangre hacia la cabeza, hacia el cuello y hacia los miembros anteriores. Aquí es que aquí no sé si la tengo. Bueno, aquí no la veo como tal, pero digamos, digamos, salimos de aquí, del callado de la aorta, que es esa curvatura de la que te hablaba. Entonces, bueno, para acá, como te decía, es caudal. Si hubiera sido un humano, entonces simplemente esto iba para abajo. Bueno, entonces de esa tronco brachiocefálico común que va a salir de acá, del callado de la aorta, tienes simplemente que tener en cuenta, así no la veas aquí marcada, tienes simplemente que tener en cuenta que esa tronco brachiocefálico común va a irrigar la cabeza del animal, el cuello y los miembros anteriores, es decir, las dos paticas. Ese tronco brachiocefálico común se va a dividir en dos arterias carótidas. ¿Te acuerdas que ahora te dije que los cuerpos carotidios, que los cuerpos aórticos, que te dije que íbamos a hablar de las carótidas? Bueno, entonces te vuelvo y te repito, ese tronco brachiocefálico común se va a dividir en dos arterias carótidas. Aquí hay, esa es la carótida común y vamos a tener la carótida externa y la carótida interna. Resulta que la carótida externa va a irrigar lo que es la cara del animal y la carótida interna se va a ir y va a irrigar el encéfalo o el cerebro del animal. ¿Y de dónde vinieron esas carótidas? Del tronco brachiocefálico común.
Tenemos los cuerpos carotídeos, de los que ya hemos hablado pues anteriormente. Antes de que la carótida común, mírala acá, o sea, antes de esto, em, vamos a ver lo que es la bifurcación de esa carótida. Es decir, cuando yo hablo de bifurcación, es que la carótida se va a dividir en dos, que son las que te dije ahorita. Em, Carótida externa y carótida interna. Carótida externa, vuelvo y te repito, va a irrigar lo que es la cara. Y la carótida interna va a irrigar el encéfalo. Entonces, como te había dicho también anteriormente, estos son simplemente un tipo de quimiorreceptores y la función de los cuerpos carotídeos va a ser informar los cambios que haya en la concentración del oxígeno, en los cambios que haya también en la concentración de el CO2, el dióxido de carbono, y del pH. El pH lo hace a través de los hidrogeniones, es decir, de los átomos de hidrógeno. Entonces, cuando digamos el pH cambia, son estos cuerpos carotídeos los que se encargan de manifestar que algo está pasando ahí. Entonces, por ejemplo, cuando se disminuye el oxígeno y aumenta el CO2, los cuerpos carotídeos van a enviar una señal y esa señal va a ir al tallo encefálico. ¿Para qué? Para que los centros respiratorios, perdón, aumenten la frecuencia y la profundidad de la respiración. Algo que también vas a tener que tener en cuenta muy, o sea, como que tratar de aprenderte esa partecita, y es que en el bulbo vamos a encontrar lo que son los centros de la respiración. O sea, ahí es donde se va a controlar todo lo referente a la respiración. Entonces, que si hay poquito oxígeno, que si hay mucho CO2 y demás, todas las señalizaciones van a llegar acá. ¿Para qué? Para, digamos, llevar este sistema de alarma y que él empiece ya sea a aumentar la frecuencia respiratoria para, digamos, tratar de sacar ese CO2, en el caso tal de que hubiera mucho CO2, o para aumentar también la profundidad de esa misma respiración. Entonces ellos llevan esa señalización al tallo encefálico, al bulbo, para, para precisamente controlar cómo tiene que ir la respiración de acuerdo a los niveles de oxígeno, de acuerdo a los niveles de CO2 y demás. De esto ya habíamos hablado, pero como poco a poco vamos metiéndole más cositas, entonces lo nuevo aquí es eso, la señalización que tiene ese quimiorreceptor, que es el cuerpo carotídeo, que lo va a llevar hacia el bulbo. ¿Por qué? Porque ahí están los centros respiratorios. Si voy muy rápido a algo, me dices. Bueno, No, entonces, vamos bien. sí, bueno, entonces, eso por el lado del cuerpo carotídeo. Ya digamos con el cuerpo aórtico es muy parecido, dado que ellos también son quimiorreceptores, al igual que el cuerpo carotídeo. Son quimiorreceptores, pero en algunos casos también vamos a tener varoreceptores. Los varoreceptores son muy asociados al corazón, que son como también receptores que empiezan a detectar este tipo de cambios. Entonces, ¿cuál es la función que van a tener los cuerpos carotídeos? Ellos también, al igual que los otros, van a detectar los cambios en los niveles de oxigenación, del dióxido de carbono, del pH, o sea, lo mismo del otro, pero adicionalmente también van a tener una mayor sensibilidad cuando hay cambios en la presión arterial. Entonces, si digamos tenemos la presión arterial aumentada, el cuerpo aórtico, a diferencia del cuerpo carotídeo, también va a decir, bueno, acá está pasando algo, necesitamos solucionar esa presión arterial que digamos está muy elevada, o digamos que sería una hipertensión, o digamos si hay una hipotensión también.
porque no, ni muy allá ni muy acá. Esa es como la diferencia que tienen ambos y pues también la ubicación, ¿no? Porque, como te dije anteriormente, pues el cuerpo aórtico va a estar en el callado de la aorta. Em, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia también aquí en cuanto a la respuesta a nivel fisiológico que tienen estos? Y es que cuando el oxígeno disminuye o la presión cambia, entonces ellos envían señales al igual que el cuerpo carotídeo, sino que a diferencia, ellos lo hacen a través del nervio vago, que es el décimo par craneal. Y ellos lo van a llevar también, ahí sí ya volvemos como lo mismo del otro, lo van a llevar hacia el bulbo raquídeo precisamente para que haya un control de la respiración, de lo que te decía ahorita, de la profundidad de la respiración o de la frecuencia de la respiración. Entonces, diferencias, a grosso modo, cuerpo aórtico está en el callado de la aorta, cuerpo carotídeo está en la bifurcación de las carótidas. El cuerpo aórtico va a llevar esa señalización hacia el bulbo, donde están los centros respiratorios, pero a través del nervio vago, que es el décimo par craneal. Y el cuerpo carotidio también lleva esa señalización hacia el bulbo, pero no lo hace a través del décimo par craneal, sino que él simplemente envía la señalización y también otra diferencia es que en este cuerpo aórtico nos informa cuando hay algo malo con las presiones. En cambio, el cuerpo carotidio no. Entonces, esas son como las grandes diferencias. Porque ahorita en la clase pasada habíamos hablado de eso, pero no como a este nivel de detalle. Bueno, ahora la inervación del corazón. Em, Habíamos hablado antes que el corazón funcionaba por por efecto propio, porque tenía su propio mecanismo de contracción. Habíamos dicho que tenía su propio marcapasos, que era el nodo sinoauricular, ¿cierto? Que era el principal, el primero que empezaba como todo el origen de la contracción, sí, de la contracción. Y habíamos dicho que el nodo auriculoventricular era el segundo, o sea, primero, segundo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el corazón, también habíamos dicho que está inervado, siempre que usamos la palabra inervado es porque vamos a hablar del sistema nervioso, en este caso por el sistema nervioso eh, autónomo, autónomo recordemos que es un sistema que nosotros no podemos controlar y aquí donde dice nervios vagos, es porque este sistema es el parasimpático. Entonces el parasimpático va a inervar al corazón a través del nodo sinoauricular y va a llegar también y lo va a inervar en el nodo auriculoventricular. Porque la clase pasada pues también habíamos dicho que lo inervaba, pero no habíamos sido como específicos en dónde. Entonces la idea es eso, como primero como introducir la idea de qué es lo que hace y ya luego cuando ya como que puedas repasar, ir leyendo, ya vamos siendo cada vez un poquito más específicos. Y ya aquí donde dice cadenas simpáticas es porque ya estamos hablando pues del sistema nervioso simpático y como ves pues tiene muchos más hilitos por decirlo así o muchas más inervaciones hacia el corazón. ¿Por qué? Porque él no solamente inerva los nodos, sino que también inerva el músculo como tal, inerva los miocardiocitos, que son las células encargadas de la contracción del corazón. Entonces, ¿qué me va a producir el sistema? ¿Qué me va a producir el sistema parasimpático? ¿Qué crees que va a producir el sistema parasimpático en el corazón? Pues si este hace la contracción, supongo que la relajación, ¿no? Sí, o sea, no lo, o sea, sí
sí va por ahí, pero digamos como que disminuye simplemente la frecuencia cardíaca. No, no la va a parar del todo, pero sí simplemente como que la va a disminuir. Y por ende, entonces, lo contrario, que es el simpático, pues va a aumentar la frecuencia cardíaca. Em, no sé, es que no sé si, no creo que ustedes, no, sí, ustedes ya vieron nervioso. Bueno, entonces en el caso de el parasimpático, él va a hacer bradicardia en el corazón, pero él va, por el contrario, a activar todo lo que es sistema digestivo. Esto postprandial, es decir, después de las comidas, el sistema nervioso parasimpático es el que va a activar toda la parte digestiva. Por el contrario, el sistema nervioso simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero va a inhibir toda la parte del sistema digestivo. Bueno, eh, qué importante decir acá que creo que pues lo vieron en nervioso, pues que el sistema nervioso simpático va a iniciar desde la T1 hasta la T5, es decir, desde la vértebra torácica 1, eh, y que sus ramas simpáticas van a llegar a todos los tejidos del corazón, desde los nodos, las aurículas y los ventrículos. Aquí, ¿qué tipo de sustancia se va a liberar? La adrenalina y la noradrenalina. Es por eso que a este sistema se le llama adrenérgico, porque libera adrenalina y noradrenalina. ¿Quién? El sistema nervioso simpático. Y pues eso lo que va a hacer pues es aumentar pues esa frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción también y la velocidad de conducción que tiene ese impulso eléctrico. Bueno, los vasos sanguíneos pues son simplemente como un sistema de conducción, van a ser como unas mangueritas orgánicas, por decirlo así, que pues simplemente nos van a funcionar para transportar la sangre a través de todo el organismo. Entonces, habíamos hablado antes que teníamos lo que son pues las arterias y lo que son las venas. Pero pues aquí vamos a entrar también un poquito en más detalles. Entonces, la arteria, pues simplemente es un vaso que lleva sangre oxigenada que viene del corazón, ¿cierto? Y a medida que esa arteria se va ramificando, se van a convertir en lo que son arteriolas, pues que son unos vasos de menor tamaño que van a regular la cantidad de sangre que llega a los capilares. Entonces, ¿qué pasa? Los capilares tienes que tener en cuenta que son una sola capa, porque digamos, no sé si recuerdas que la vez pasada vimos que las arterias tenían una capa muscular y las venas pues no son tan, no tienen esa capa muscular tan desarrollada como las arterias. En cambio, los capilares tienen una sola capa. Aquí, digamos, cambia el nombre, pero simplemente debido a la proximidad a la que se encuentren. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, aquí este capilar va a ser un capilar venoso, simplemente porque se encuentra más cerca a la vena. Y este capilar va a ser un capilar arterioso, simplemente porque está más cerca a la arteria, pero no quiere decir que sean de otro tipo de, ¿qué te digo yo?, de epitelio o que tengan otro tipo de capa, no, o sea, todo esto es uno solo. Eh, y son muy delgaditos, o sea, tienen una, ay no, tan canzonas. Tienen una, se me fue la idea. Que tienen una micra de tamaño. Eso también te lo van a decir. Entonces, ¿qué pasa acá?
que esa arteria, como te decía anteriormente, pues se va a ramificar, se va a convertir en arteriola y Se te está entrecortando, Paula. desde donde, ¿ahí me escuchas bien o no? ¿Ahí me escuchas bien? Paula, se está entrecortando. Espérame. ¿No me escuchas bien todavía? ¿Será porque estaba viendo acá? No, se está entrecortando, no sé por qué. Ay, dame un segundo. Ay, se fue el internet. Me escucha. Espera.